Cuando metes el nombre de Darío Paz Rovira en Google, te quedas impactada, como yo me he quedado impactada, ¿no?, de leer su largo currículum, su larga trayectoria profesional y bueno, y comprobar que Darío es psicólogo social experto en religiones y culturas, es catedrático del Departamento de Psicología Social en la Universidad del País Vasco. Y bueno, y por ahí he rastreado que además es uno de los psicólogos que más artículos tiene publicados y también que más tesis ha dirigido, muy importante. Una de sus líneas de interés principal es la relación entre el bienestar subjetivo, la cultura, los factores sociales, las emociones y las creencias. Y actualmente está estudiando la relación entre ceremonias, emociones y misas ecuménicas. Y bueno, sin más, Darío, de paso, muchas gracias y vamos a disfrutar con su ponencia. Cuando quieras. Muchas gracias, Vera. Yo les voy a hacer una presentación, como entre comillas, universalista, ¿no? Las afirmaciones que haré, intentaré presentarles el estado de la cuestión de la relación entre creencias, ritos y duelo, pero suponiendo que estas relaciones son más o menos generales para las religiones monoteístas o las religiones del libro, las religiones cristianas, la judía y la musulmana, y las hindúes y las budistas, que es donde hay contrastes. Me basaré esencialmente en la aproximación de la psicología social. Este es un excelente libro sobre el tema, que lamentablemente no existe en francés e inglés, pero no en castellano. Y por temas de tiempo, el segundo punto me lo saltaré muy rápido y me centraré en la religiosidad, el manejo del duelo, en el afrontamiento religioso del duelo, rituales religiosos y duelo, y al final las conclusiones se las pondré, digamos, cuáles son los puntos centrales que se pueden extraer de lo que les voy a presentar. Decía que las religiones se refieren a creencias y rituales, a fuerzas trascendentales, como tienes allí, a poderes y fuerzas trascendentales, y existen en el último periodo de la especie. En los últimos 100, 150 mil años hay una discusión desde cuándo existe, pero existe solamente recientemente en la especie. La religiosidad se define, y esta es la definición que da Saroglu, como un conjunto de 4 elementos. Un conjunto de creencias referido a lo trascendente, que permiten la atribución de sentido y la reducción de la incertidumbre, que es lo que es verdadero. Segundo, un conjunto de experiencias o conductas organizacionales, informales, privadas y públicas, que aseguran un lazo emocional con una comunidad y con la trascendencia, que responde a la necesidad de afiliación. Tercero, un conjunto de actitudes, normas y valores que prescriben lo que hay que hacer en la práctica, que tienen que ver con la necesidad de control, autocontrol y moralidad. Y cuarto, la identificación con una comunidad de creyentes, que tiene que ver con la necesidad de pertenencia y de apego, con la necesidad de identificación social, en relación a una entidad espiritual trascendental, que puede ser teísta en el caso de los grandes monoteísmos, o puede ser no teísta como el caso del budismo, o inclusive, como dice Saroglu, este conjunto de 4 elementos se pueden aplicar, por ejemplo, a religiones seculares, entre comillas, como la masonería o corrientes ideológicas. La espiritualidad se refiere más bien a la autotrascendencia, a la capacidad que tiene el sujeto de vincularse con actividades y objetivos más generales, más grandes, que lo trascienden, que trascienden al yo. Para Cleninger, que es un neuropsicólogo, es un rasgo de la personalidad que se define por atributos como los siguientes. Tiene que ver con la comunión con el entorno, la comunión con el universo y una especie de iluminación interna. Entonces, probablemente los colegas, digamos, de las diferentes tradiciones se dan cuenta que esto es una descripción de los estados místicos, de los momentos climáticos, pero la definición como tienen allí es una cosa que tiene que ver fundamentalmente con la conexión y con la unidad con el todo. En la escala de Cleninger, por ejemplo, tiene baja fiabilidad en Europa. Y quiero decir que las preguntas no van entre sí en Europa. Lo que la gente contesta a una no tiene que ver con la otra, como ocurre en Estados Unidos. Probablemente en contextos secularizados, estas creencias están desvinculadas de las creencias más vinculadas a la religiosidad y, por ejemplo, para que la escala sea más estable, se eliminan los sistemas más religiosos en Europa. La personalidad la religión tiene personalidad, tiene correlatos, claro, de personalidad y valores que vamos a saltar. Solamente déjenme decirle que se sabe en la actualidad que la religiosidad, medida de diferentes formas, se asocia a menor depresión y mayor bienestar de forma media, de forma ligera. ¿Qué quieren decir estas correlaciones? Porque las correlaciones medias de un metaanálisis para el público en general no tienen mucho sentido.
Quiere decir que las personas de alta religiosidad, y tiene que ver con esto, tienen un 53% de alto bienestar los que son muy religiosos, frente al 47% de alto bienestar los que no son religiosos, no son muy religiosos. O que las personas de alta religiosidad, solo un 45% tienen síntomas de depresión, frente a un 55% de síntomas de depresión. No estamos hablando de depresión, pero esto es una forma de entender, porque luego van a ver que hay muchas correlaciones o tamaños del efecto, por ejemplo, la relación entre ritual y recuperación del duelo. Ustedes ya saben que el 85% de la población mundial es creyente. Esta es una aproximación. Como dice Sadhguru, no hay que olvidar que la cuarta creencia es la no religiosa, ¿no? Pero tienen aquí la cristiana, el islam, el hindú, los no religiosos, o agnósticos, ateos, como lo quieran llamar, los budistas y luego otras. Me basaré fundamentalmente en estos 3 textos para la presentación, que he hecho llegar en algunas versiones a los organizadores del encuentro, y que yo creo que se pueden repartir, sabiendo que somos colectivistas y lo que es de todos se puede compartir. Vale. El ajuste al duelo, y esto no entraré mucho porque la colega que habla, la colega González Pablo, que hablará al final, supongo que va a entrar más en esto. El ajuste al duelo se define fundamentalmente como 2 áreas distintas. Una son los menores síntomas, como las reminiscencias sistemáticas, el llanto por lo perdido, el no poder asimilar la pérdida y no poder funcionar socialmente ni poder proyectarse al futuro. Y segundo, lo que tiene que ver con las emociones negativas, con la tristeza, con el nerviosismo, la ansiedad, que tiene que ver con la afectividad negativa. Este es un conjunto, digamos, de ajuste al duelo. Uno segundo tiene que ver más bien con las emociones positivas, con el bienestar psicológico, que la gente se quiera, que tenga relaciones positivas con otro, que crea que la vida tiene un propósito, que controla el medio, que se está desarrollando y puede ser independiente, o con considerar que después de la pérdida él ha mejorado su yo, su individuo, y ha mejorado sus relaciones con los otros. Este es el crecimiento post-estrés por trauma, y generalmente también se agrega la integración y el funcionamiento social. En algunos estudios también se evalúa el ajuste como salud percibida, indicadores de salud. Por ejemplo, hay un estudio japonés que encuentra que la gente que participó más en rituales religiosos y que tenía creencias religiosas más fuertes, tiempo después tenía menos hipertensión comparado con los dolientes que no habían participado tan intensamente en esos rituales. Y finalmente, en menor medida, la mortalidad o sobrevida. Primero, una primera forma de concebir la religión es sencillamente si uno se adscribe a una religión o no. Y aquí está claro que la mera afiliación no ayuda a adaptarse al duelo, ¿no? Hay una revisión de los estudios que hay y, como ven, solamente una minoría, o sea, 4 sobre 10 encuentran que por ser meramente religioso, comparado con gente que no está adscrita, pues se adapta mejor al duelo. Eso no es raro porque dense cuenta que mayoritariamente, este es el porcentaje francés, puse francés para no equivocarme, la mayor parte de la gente nominalmente está adscrita al catolicismo, por ejemplo, en muchos otros países, aquí y en América Latina, pero eso no hace mucha diferencia a nivel del funcionamiento. El segundo elemento sí que es importante, es no meramente la categorización como creyente, sino que la creencia que la religiosidad es importante, que las creencias que uno tiene son importantes. Y aquí la mayor parte de los estudios encontraron que en general la gente que le da más importancia a la religiosidad se adapta mejor al duelo. También es muy importante, y se los digo rápidamente, se asocia esencialmente a las emociones y a la afectividad positiva, pero se asocia mucho menos a los síntomas de duelo o a la afectividad negativa. Y van a ver que esto es una constante que se va a repetir luego en otros sistemas. El tercer elemento que se ha estudiado es las creencias generales. Dios existe, Dios es benevolente, Dios es omnisciente, o específicas. Hay un más allá, me reuniré con la persona que he perdido en el más allá. Y aquí los efectos son para las creencias generales bastante fuertes y son menos fuertes para las creencias específicas. Podemos concluir, dicho de una... hay por ejemplo un estudio en particular que encontró en Estados Unidos que la gente que tenía más fuertes creencias religiosas después del duelo tenía mayor depresión. Esto se explica porque muchos manuales de autoayuda cristianos en Estados Unidos y los estudios etnográficos y de creencias sugieren que en muchos de estos lugares el no tener emociones positivas y la depresión son una manifestación del mal. Entonces, claro, la gente que cree eso fuertemente es más probable que luego esté peor. Lo digo para una visión balanceada de las influencias de la religión. Entonces, como ven, la conclusión fundamental que ayudan, aunque no siempre y menos las específicas. También hay que decir que los estudios demuestran que generalmente después de una pérdida en general hay un incremento en las creencias religiosas.
Se sabe además que no solamente las pérdidas de duelo, sino que todas las experiencias negativas en las cuales la gente pierde el control, se siente excluida socialmente y baja la autoestima, aumentan las creencias en general. Supongo que ustedes conocen esta frase: no hay trincheras en los ateos, ¿no? La versión, digamos, más contemporánea es cuando el avión se está cayendo, no hay ateos en el avión, que todo el mundo hace referencia a alguna fuerza sobrenatural que lo ayuda. Aunque también es muy importante decir que gente muy religiosa que ha sufrido pérdidas que ellos consideran injustas o pérdidas inesperadas, ven fuertemente cuestionadas sus creencias después de saberlo. Pero en general, a la pérdida lleva un incremento de creencias, y en algunos estudios este incremento de creencias mejora el ajuste. Este es un libro en el cual me baso para la siguiente parte, que está en castellano y se lo recomiendo. No tengo ninguna relación ni con el instituto. El autor es un autor muy interesante, es un psiquiatra del estudio Harvard evolutivo, se lo recomiendo fervientemente. Está muy bien escrito, es muy erudito y se lee muy bien. El cuarto elemento que se ha estudiado son las experiencias y emociones trascendentes. Entonces, como igual esto es un poco menos conocido, me centraré o hablaré un poquito más de esto. Se refieren a la percepción de la existencia de Dios, a la experiencia de respeto sobrecogido, a la inspiración y elevación, a la gratitud y a la compasión. Y como en que la mayor parte de la gente que manifestó el sentido de esto después del duelo tenía un mejor ajuste. Las emociones de trascendencia son el respeto sobrecogido o asombro maravillado ante algo que es vasto, de difícil comprensión, muy positivo en algunos casos o muy fuerte en otros casos. La inspiración o elevación tiene que ver con ser testigo de actuaciones morales que muestran lo mejor de la humanidad, y el tema de la compasión tiene que ver con, digamos, sentir, condolerse con los dolores de otros y ayuda al ajuste. Las emociones de trascendencias, y déjenme dar este ejemplo muy sencillo de la gratitud, hacen que la persona deje de centrarse en sí misma y se abra a grupos y realidades más grandes, que amplían y engloban el yo. En algunos casos, para los creyentes, esa realidad más grande es trascendental. Entonces aquí tengo un ejemplo del 11 de marzo del 2004. Al agradecer la entrega de tanto voluntario y profesional en la atención a las víctimas, un afectado dijo: mi padre es el mundo, mi familia y la humanidad. Está ejemplificando de forma muy sencilla cómo la gratitud, esta emoción, puede llevar a la trascendencia. La segunda emoción de trascendencia importante tiene que ver con la admiración, la elevación e inspiración. Tienen aquí el ejemplo clásico del buen samaritano. La inspiración, la admiración y elevación ocurre cuando uno percibe modelos de acciones que muestran lo mejor de la especie, la acción modélica de alguien, se trasciende lo ordinario y se asocia a la tendencia de acción de expresar y compartir lo que es bueno, hacer uno lo mejor posible. Tienen aquí, es un texto clásico antiguo, digamos, político norteamericano. Entonces, cuando el autor, que es un autor relativamente conocido en la época, dice: cuando uno presencia un acto de caridad, siente un fuerte deseo en nosotros de hacer acto de caridad y agradecimiento, se nos dilata el pecho y nos eleva nuestros sentimientos. Entonces, ¿por qué lo cuento? Porque este es un ejemplo de inspiración secular. Ustedes tienen, está hablando de cuando están viendo a ejemplos morales, digamos, de tipo político en la época de la independencia en Estados Unidos. Se supone que estímulos como estos, que son grandiosos, van a producir lo que es el asombro maravillado, el sobrecogimiento reverente o el respeto sobrecogido. En inglés es awe. En castellano, como ven, no es un léxico emocional coloquial. De hecho, estamos todavía discutiendo cómo traducirlo, pero tiene que ver con la idea. Esto es la Tierra vista de la Luna, y ustedes saben que de los 2 astronautas que fueron, 6 a la vuelta, que era gente, digamos, simplificando, muy técnica, muy pragmática, relativamente conservadora, a la vuelta 6 de los 12 se han dedicado a salvar el planeta Tierra, a tener una relación mucho más amplia con la humanidad. ¿Por qué? Porque esta experiencia de ver la Tierra como algo tan pequeño, tan potente, al mismo tiempo tan frágil, ha provocado este elemento de respeto sobrecogido, de trascendencia. Tienen aquí obviamente las grandes religiones que inspiran asombro sobrecogido, respeto sobrecogido, las grandes producciones culturales o algunos líderes como este. También los quité, pero también no hay que olvidar que líderes como Stalin, Hitler, etc., es gente también que provocó, digamos, esta emoción. Digamos, los quité de aquí, pero están originalmente como ejemplo de que esta emoción puede ser también ambivalente. ¿Vale? Lo que se sabe es que ser expuesto a estímulos que provocan asombro maravillado, admiración y elevación, por ejemplo, el nacimiento de un bebé, un paisaje que lo hemos visto antes, o un personaje modélico, por ejemplo, un niño que ayuda a los homeless en Estados Unidos, un niño de 15 años, que ayudó a los homeless, juntaba dinero y les ayudaba a que se organizaran. Incrementa las creencias religiosas y espirituales, aún entre gente que no es creyente. Por otro lado, la emoción, digamos, las emociones de ascendencia refuerzan la espiritualidad. Por otro lado, también se sabe lo contrario, que la participación en rituales religiosos aumenta estas emociones.
refuerza una visión más positiva del mundo, y también que rituales seculares de valencia positiva provocan estas emociones de trascendencia. Por ejemplo, en ceremonias de tipo cultural, un 60% de los participantes puntúan muy alto que han tenido momentos de gran alegría, sentimiento de unidad con el todo, que como ustedes recuerdan era uno de los elementos que para Cleninger denominaba la trascendencia. El cuarto elemento que se ha estudiado en relación al duelo es el utilizar la religión para manejar el duelo, ¿eh? Porque los elementos anteriores, si ustedes quieren, eran hechos que el sujeto actuaba, era parte de su experiencia social. Aquí es utilizar la religión para manejar el estrés, ¿no? Entonces, en general lo que se sabe que en nuestros contextos es más frecuente el afrontamiento utilizando rituales privados que públicos, por ejemplo, y por supuesto, hay diferencias culturales importantes. En América Latina y en Europa, en América Latina y en Estados Unidos, la mayor parte de la gente utiliza fuertemente los rituales, o sea, rezar e ir a la iglesia para afrontar la afectividad negativa. En Europa y en España, menos. Por ejemplo, esta es la comparación, el porcentaje que rezó. De todos modos, en España, que es bastante secularizado, hay que decir que el porcentaje de gente que utiliza una forma de afrontamiento religioso llega a cerca de la mitad. Lo cual, para el contexto tan secularizado que estamos, no deja de ser sorprendente. Al menos cuando a la gente se le pregunta con escalas o este informe de cómo afronta. Entonces, como ven, se reza más que el ritual colectivo. Esto es en el caso, un estudio particular ante el 11M del 2004. Y también se tiende a percibir que los otros se ven más alterados y hacen más afrontamiento ritual ante el hecho traumático. También es una tendencia general, ¿vale? Esto es sencillamente decir que en Estados Unidos, como la mayoría lo usa, en cambio aquí como la mitad lo utiliza, ¿vale? En los estudios sobre el duelo demuestran claramente, la mayor parte de ellos, esta es una revisión que es la de Becker, esta es la otra revisión que es la de Worman, indican claramente que es eficaz usar la plegaria y otros rituales religiosos para afrontar el duelo. Ahora bien, también se ha diferenciado el afrontamiento positivo y el negativo. El afrontamiento positivo tiene que ver una visión positiva de Dios, la tentativa de colaborar con Dios, y aquí no me puedo, digamos, por poner una nota entre comillas festiva, aunque el tema que tenemos es serio. Si ustedes siguen The Walking Dead, hay un personaje que es un cura afroamericano. Entonces, en un momento dado, lo pongo porque ya sé que es políticamente incorrecto, pero me encantó como ejemplo. Entonces, en un momento dado están los zombies dentro de Walking Dead y el hombre dice, bueno, yo creo que Dios nos ha dado el apoyo para salir adelante de esto. Y en este momento nos pide nosotros salgamos y enfrentemos a los zombies. Y el tipo sale con el machete, el resto no se lo cuento, ya saben, para no ser spoiler. Se debe la idea de que colaboro activamente. O sea, no es que yo me entrego a la mano de Dios, sino que colaboro con Dios con salir adelante. El ejemplo no fue muy allá, pero tenía su caso. Y luego está obviamente el dar y recibir apoyo social y el ser altruista. Y luego el tema de la purificación religiosa, que es un tema interesante per se, pero que no lo vamos a tocar aquí. ¿Qué es lo que se sabe? Que en general, no solamente en relación al trauma y al duelo, sino que en general la gente que utiliza más este afrontamiento positivo hace más crecimiento postestrés y tiene menor afecto positivo, autoestima y crecimiento postestrés y tiene menores síntomas ansiosos. Otro es el afrontamiento religioso negativo, que por ejemplo, que Dios es un ser que castiga por enfermedades, por enfermedades, que hay fuerzas demoníacas en el origen del problema. Se acuerdan de esos cristianos norteamericanos que para los cuales la falta de emociones positivas y la depresión son un signo del mal. Que, claro, los hechos negativos hacen que uno esté descontento emocionalmente con Dios y que no tienen buenas relaciones con Dios. Esto se asocia a la más afectividad negativa, pero no tiene relación con la afectividad positiva y el bienestar. Empeora el malestar, pero no disminuye el bienestar. ¿Por qué? Porque realmente no son opuestos. La gente que hace afrontamiento negativo también hace positivo. Generalmente hace más positivo que negativo, pero ambos están vinculados, por lo cual se cancelan y el efecto es fundamentalmente asimétrico. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que la gente creyente que utiliza los elementos religiosos de forma importante, el 56,5% del alto bienestar o crecimiento pretraumático, frente al 33,5% del que lo usa poco. La gente que hace alto afrontamiento religioso positivo, confianza en Dios, apoyar a los otros, buscar el apoyo de los otros, etc. El 44% va a tener bajos síntomas depresivos, frente al 56% de los que usan poco este afrontamiento positivo. Y finalmente, la gente que hace alto afrontamiento negativo, el 61% tendrá síntomas importantes, frente al 39% por debajo de la media, aunque no influencia.
Esta es la conclusión general. También hay que decir que las emociones positivas son frecuentes, ayudan al ajuste cognitivo en forma de negación, como se pensaba antes, pero eso lo tocará más, yo creo, la colega González Pablo. ¿Vale? Aquí tienen, para no ser dar únicamente numeritos, este es un estudio cualitativo de Laura Joffe que se hizo con religiones cristianas, judíos y budistas, y tienen aquí, por ejemplo, lo que ella encontró, el uso de las plegarias peticionales. Entonces la tienen aquí. Fundamentalmente estas plegarias peticionales ayudaban a mejorar los estados positivos, se pedían para mejorar la persona, y cuando ya no había nada más que hacer, se pedía para que alcanzara una muerte digna o en paz. Tienen aquí un ejemplo muy bonito. Este es un sacerdote católico que asesora a gente en duelo. Entonces, fíjense cómo el rezo sirve como una forma de vinculación, el lograr un encuentro. También el duelo es una forma de generar una imagen positiva de la persona que va a partir, y en ese sentido es una descripción de cómo las formas religiosas, en este caso privadas, plegarias, pueden ayudar. Otro elemento importante es la participación en rituales, que todos las personas, o bastante las personas que introdujeron el encuentro lo mencionaron. En general se sabe que los rituales de duelo, la participación satisfactoria en ellos, ayudan a una disminución del duelo. También se sabe que la frecuencia de asistencia social al bienestar, fundamentalmente porque aumenta la integración social y la afectividad positiva, cosa que no ocurre o ocurre en menor medida con la mera afiliación o con el rezar o rituales privados. Y obviamente también aquí se refiere, hay una diferencia importante entre el contexto europeo y español, por ejemplo con el contexto norteamericano. Tiene una descripción clásica de rituales, que no es el punto de día, por lo cual lo saltaremos. Sí, en cambio, tienen aquí una descripción de grupos de autoayuda ante el duelo de América del Norte, y qué es lo que ellos definían como rituales. Como es la primera, es una ceremonia de conmemoración, celebración, aunque muy organizada por el Oriente. ¿Cuáles son los aspectos del ritual útil? Primero, que el ritual tenga sentido. Segundo, que permita compartir emociones y obtener apoyo social. De hecho, en otro estudio se encontró que el elemento de participación en el ritual que estaba vinculado a la satisfacción no era tanto participar meramente, sino que el participar, hablar, compartir recuerdos, compartir emociones, como tienen aquí. ¿Qué otro elemento importante? Es mantener la relación con la presencia del difunto, que tenga un contenido espiritual y obviamente que sea un ritual, que sea estructurado, controlado en un tiempo especial, etc. Déjenme, me quedan 5 minutos, ¿no? Sí. Perfecto. Vale. Déjenme darle una descripción más con carne de esto. Por ejemplo, el velorio para los participantes católicos y para las mujeres metodistas no tuvo mucha significación. Esto es importante porque no hay que pensar que cualquier ritual va a ser efectivo. Sin embargo, para el hombre y la mujer judía, el participar en el velorio fue muy importante. ¿Por qué? Porque pudo ver lo que hemos visto antes, recordarlo, compartir anécdotas, aspectos positivos de él, y también porque recibió apoyo social. Para la participante judía también insistía que era la idea de no solamente vino el apoyo, sino que la gente que vino ayudaba a dar una imagen positiva de la persona que había fallecido. Con respecto a la misa de cuerpo presente, esta fue como la más importante para el participante católico. Lo mismo, la ceremonia, él la organizó, él participó activamente, los familiares dieron testimonio muy positivo de la vida junto a su padre, le produjo, esto es muy importante, una gran conmoción interior, o sea, tuvo un coste afectivo. Sin embargo, fue bueno porque le permitió, digamos, recordar, hacer un recuerdo positivo de lo vivido, y finalmente porque le permitió expresar sus emociones. Para la participante católica también fue muy significativo. Por ejemplo, muestra aquí que hubo gente, y esto también es importante, tuvo el apoyo de representantes de clérigos o representantes institucionales de la creencia, y destacó tanto el apoyo como la contención emocional que le ayudaron a sentir emociones positivas, en particular de baja activación o de paz. La ceremonia funeraria, la mujer metodista como los sujetos católicos no le dieron mucha importancia. Pese a eso, el hombre católico señaló que estar presente en la ceremonia funeraria le permitió demostrar el cariño al padre, a la persona fallecida, ocuparse de los trámites y apoyarla, dar apoyo social. Los participantes judíos, en cambio, dijeron que era muy significativo participar en el entierro de sus padres. Recitar la plegaria del Kadish junto al final del reino le permitió esperar sentimientos de calma y paz,
una comprensión más profunda, más trascendente de lo ocurrido. Finalmente, en el estudio de Laura Joffe, que es una tesis doctoral cualitativa, pero basada en la acumulación, digamos, meta-analítica que les he sintetizado, los participantes religiosos tuvieron gran importancia en las ceremonias funerarias de duelo, aunque no fueran de su credo o de su familia de origen. Esto es muy interesante. Los ateos también consideraron satisfactorio haber participado, o gente que participó en ceremonias cruzadas, por ejemplo, la chica budista que participó en una ceremonia católica. También se mencionó el apoyo social. Y más o menos 2 años después de la pérdida, que también esto González Pablo lo tiene que discutir, ya saben que es muy discutible que haya una resolución final y absoluta de la pérdida. 2 años después la gente recordaba al difunto de forma positiva y el malestar por la pérdida, los síntomas anteriores habían desaparecido y habían otorgado un sentido positivo, integrando el legado del fallecido e integrando aspectos de él en sí mismo. Para terminar, ¿qué sabemos sobre los efectos rituales? Lo anterior eran evaluaciones de tipo cualitativo, pero importantes. Aquí fundamentalmente lo que tienen en negrita, que se asocian al efecto positivo, pero no al efecto negativo en la depresión, se asocian a la autoestima, a darle sentido a la pérdida y obtener apoyo e integración social. Nuevamente, si ustedes en pérdida no tiene tanto efecto sobre los síntomas, sobre la depresión, la ansiedad y la afectividad negativa, pero sí tienen sobre la afectividad positiva, la integración social. Con respecto a la sobrevida, y este es un estudio muy interesante, los estudios longitudinales han mostrado que las personas que participan en ritos de conmemoración, que son seculares, son ritos de conmemoración militares con sentido religioso, con sentido ideológico, que por ejemplo jóvenes israelíes muertos en combate tienen mayor sobrevida que personas iguales, pero cuya muerte tenía menos sentido ideológico. Entonces, además, estas personas todos los años hacen una ceremonia y este estudio se muestra, es un estudio de Lebab y otros de 1988, se muestra como un sentido que los rituales ayudan al ajuste, en este caso, a la expectativa de vida. También la revisión de Weiss y Richard, con respecto a la parte más psicológica, muestran de que la participación satisfactoria en rituales refuerza la integración y disminuye lo que él llama la soledad emocional, social, pero no afecta la soledad afectivo-emocional, que sigue unos ritmos distintos, más lentos, y tiene que ver con la pérdida de un objeto de apego. Resultados similares se encontraron en un estudio longitudinal sobre parejas de personas muertas por SIDA. La gente que habían asistido a una ceremonia ritual funeraria satisfactoria, un año después tenían mejor funcionamiento social, pero no tenían menos dolor ni emociones negativas. También en un gran estudio retrospectivo sobre víctimas de la violencia colectiva en Guatemala, los cuales fue caso de un experimento cruel. Hay gente que pudo hacer el duelo porque las circunstancias lo permitieron y otras que no, pero no es que ellos lo eligieron, porque es una especie de experimento cruel. La gente que participó y logró hacer los rituales de duelo tenía más tristeza, más ansiedad en el momento, a menos según su narración, tenían no todas las emociones, pero sí unas emociones más negativas en relación a la pérdida más alta en el presente, pero como tienen aquí, habían ayudado más a otros, habían reconstruido más las relaciones sociales, manifestaban menos desesperanza, menos impotencia y mayor participación social. ¿Vale? Finalmente, también hay estudios que muestran que participar en rituales seculares y religiosos se asocian a mayor crecimiento postraumático, a descubrir lo que es mejor en uno, en las relaciones de otros y de la comunidad. Y lo que es importante, fíjense, que la participación en rituales religiosos es más fuerte que la de seculares, pero muy parecido a la participación en la Comisión de Verdad de Guatemala, que es un ritual secular con sentido ideológico. Entonces la idea importante no es tanto que sea secular o religioso, sino que tenga una carga, un sentido ideológico para las personas que participan. Y como ven, no solamente refuerza el crecimiento postraumático, refuerza una percepción de apoyo social y refuerza en este caso la identificación social como mayas, o refuerza la identidad social. Entonces, esta es la síntesis. También hay que darse cuenta que este es el elemento, aumenta los rituales refuerzan las emociones negativas, tienen un coste, aumentan las positivas y fortalecen la cohesión social. La percepción de compartir emociones juega un rol central, por lo cual tiene un coste, pero un coste que vale la pena. Obviamente los efectos son limitados, no es una píldora mágica, y lo que se sabe, pero supongo que González Pablo lo contará, es que 3-4 meses después de la pérdida, cuando ya las ceremonias se han terminado de hacer, la movilización social espontánea ha disminuido, la gente vive más soledad. Y estas son las conclusiones que solo se las pongo, digamos, como una forma de sintetizar lo anterior y que no agregan más información, son sencillamente las conclusiones generales. Muchas gracias. Bueno, mientras me traen las preguntas, a mí se me ha ocurrido, Darío, así después de los estudios que nos has mostrado aquí,
me ha quedado así como una duda para resumir. Una pauta así muy concreta y muy común de acompañamiento, es decir, a una persona de nuestro entorno que esté iniciando un duelo. La primera es, si la persona considera que los recursos espirituales y religiosos son importantes, animar a que la utilice. La segunda, darse cuenta que no necesariamente eso va a ser siempre eficaz, depende mucho que para la persona eso sea importante y válido. La segunda, que como todas las personas que hablaron al comienzo, es importante que la gente logre participar en rituales satisfactorios, respetando, digamos, lo que es un buen ritual en sus diferentes culturas. También, no todos los rituales mantienen un efecto positivo per se. Y también los rituales tienen un coste afectivo. Eso es importante, porque no es una buena idea, digamos, pasear a la gente por 5 o 7 rituales extensivos de recuerdo de la persona. Por ejemplo, déjenme dar un ejemplo muy concreto. María Martina Casullo, que es una psicóloga argentina que falleció recientemente, se le hicieron muchas ceremonias de homenaje. Entonces, su hija, que es una colega en la Sovieta que había colaborado con estos estudios, dijo: cuando iba por la sexta ceremonia de homenaje a mi madre, yo estaba destrozada. Porque cada ceremonia implicaba, claro, recordar lo positivo de ella, también implicaba recordar la pérdida. Entonces, ya en la sexta ceremonia yo estaba muy agotada. Entonces, yo creo que también hay que tomar en cuenta eso. Y finalmente, lo que es muy importante es el tema del seguimiento a largo plazo, sobre todo a los 3-4 meses. Y no pensar que así, lo que otro es muy importante es no pensar que, si bien la manifestación de emociones es importante, tiene que ser una manifestación de emociones en un contexto, por decirlo así, estético y equilibrado, que permita controlar que no sea muy alto. Yo creo que la colega González Paolo supongo que hablará más de esto. Y otra cosa que no he dicho, no sé si me acuerdo que hace hablé muy poco, bueno, no hablé casi nada de diferencia, porque hay efectivamente diferencia entre las diferentes tradiciones, pero yo me quise entrar como en las líneas principales. Entonces, por ejemplo, en la tradición budista, pero supongo que el representante de esta creencia lo dirá mejor que yo, lo que se desea, lo que es deseable, son emociones de calma, serenidad. En cambio, en la tradición cristiana, sobre todo norteamericana, se desean momentos de exaltación, de alegría fuertes. Digamos, los creyentes judíos tienden a tener más síntomas de depresión. Ya sé, está vulgar y podemos hacer un chiste. El por qué no se sabe muy bien, pero entonces hay diferencias entre emociones prescritas, intensidad emocional, según las diferentes creencias. Y hay un montón de diferencias más culturales, pero yo no me centré en ello. Bueno, aquí hay una pregunta muy cortita, muy fácil de contestar. Dice: por favor, ¿puede repetir el libro recomendado? Sí, se llama La evolución del amor, de Bayan. La evolución del amor. Sí, lo he dicho de memoria, pero... La ventaja evolutiva del amor. Ese es uno. Y el otro que se lo recomiendo es el de Sarah Bloom, pero que lamentablemente no existe en castellano. Bueno, aquí hay otra pregunta que dice: ¿la causa de la muerte puede marcar una diferencia frente a las creencias y ritos? Sí, se sabe que la muerte súbita, inesperada y sobre todo de un hijo tiene un impacto mayor. Esas creencias pueden probablemente no solamente reforzar las creencias espirituales, las pueden cuestionar. Y cuando la muerte es una muerte debido a un trauma colectivo, como el 11M, una catástrofe ferroviaria, una catástrofe de avión, el impacto es aún mayor. Entonces sí, hay una diferencia. Lo otro también que es importante es que si no se puede llevar a cabo el ritual funerario, sobre todo los elementos, digamos, de bienestar e integración social se fijan. ¿Cómo favorecer la resolución del duelo cuando éste se vive lejos de la familia y el fallecido? En este caso habría que insistir en los rituales de tipo privado y en hacer rituales que la persona haga con personas especiales que tienen cerca, aunque no sean la familia. No hay que olvidar que en muchas de las tradiciones culturales los rituales no se hacen únicamente con la familia, también se hace con la familia, pero se hace con personas que tienen relación, que la persona se identifica socialmente con él. El problema puede ser ese, pero bueno, si tiene gente, entre comillas, especiales que participan en su credo, que le puedan ayudar a hacer rituales, eso es una forma de salir adelante, aunque la familia no esté. Muy bien. A veces la persona religiosa abandona su religión por haber sido abandonada por su Dios protector
¿Por qué sucede en unos sí y en otros no? Tiene que ver con dos cosas paradojalmente, por lo que se sabe, tampoco sobre esto hay menos estudios, te lo voy a decir, es más aproximativo. Tiene que ver con uno que es bastante obvio, que es la intensidad de la tragedia, un carácter inesperado, espontáneo, inesperado, no planificado e injusto, entre comillas, la muerte de un niño por muerte súbita, es un ejemplo clásico. Y lo otro tiene que ver paradójicamente con la fuerza de las creencias. Alguien que antes tenía una visión muy omnisciente y muy benevolente de Dios, cuando ocurre una tragedia como esta, puede llevarlo a cuestionar, ¿no? Es lo que se sabe hasta ahora. Ahora, como tendencia principal, paradójicamente, las tragedias llevan a aumentar las creencias. Entonces, por ejemplo, después del Holocausto, si bien es cierto que una cantidad de judíos cuestionaron la creencia, la tendencia fundamental no fue eso. Bien. Influencia de la personalidad en el ajuste al duelo y su relación con la creencia religiosa. Lo que no conté, las personas religiosas tienden a ser más lo que se llaman, en los términos de los 5 grandes rasgos de personalidad, más concienzudas o rectas, son más trabajadoras y organizadas, y las personas religiosas tienden a ser de trato más amable con el resto, amabilidad. Entonces, si ustedes se fijan, ambas cosas tienen que ver más bien con las relaciones sociales y con la organización de la vida, pero no, por ejemplo, con la estabilidad emocional y con aspectos más emocionales. Entonces, los rasgos de personalidad más vinculados a la religiosidad van a reforzar los aspectos más de funcionamiento social, más que otra cosa. Segundo, aún personas, lo que sí se ha encontrado, por ejemplo, es que las personas introvertidas que participan en rituales religiosos, y las personas introvertidas participan menos en rituales públicos, eso les permite mejorar el bienestar. O sea, de cierta forma también los rituales pueden compensar rasgos de personalidad que van en contra de la resolución. Muy bien, pues creo que has dicho el nombre del autor del libro de George la Bayam, ventaja evolutiva del amor. Sí, fenomenal, porque había otra pregunta aquí. Bueno, pues no, acabamos aquí. Muchas gracias, Darío, por contarnos todo esto, que ha sido súper interesante. Y bueno, pues gracias a todos. Muchas gracias.